Hola a todos y bienvenidos a Games for Devs. Hoy continuamos el tema de OOP. En el video anterior vimos los conceptos de clase y herencia y vimos un ejemplo de estos conceptos hecho en C++. Hoy veremos los 4 conceptos que componen la estructura de este paradigma de programación, además de los 4 principios en los que se basa. Y ahora, sin más que añadir, comencemos. Los 4 conceptos que componen la estructura de la programación orientada a objetos son las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Ya vimos lo que es una clase. En resumen, es cualquier objeto o concepto que posee unas determinadas características, como un balón, una persona, un deporte, etc. Mientras pueda ser definido mediante una serie de características en común, puede ser replicado en forma de clase. Ahora, estas características se dividen en 2 tipos, los atributos y los métodos. Los métodos son comportamientos como acciones, por ejemplo, respirar, volar, construir, etc. Como se puede ver, se basan en verbos, son todas aquellas características que marquen una acción. Así, por ejemplo, en una clase perro podemos definir un método ladrar, ya que es una acción común para ellos que los puede caracterizar, o en una clase deportista podemos definir un método entrenar. Pero existen otras características que no implican una acción, es decir, por ejemplo, un color, una cantidad, un tipo, etc. Y estos se conocen como atributos. Por ejemplo, el color del perro o su edad, mientras que en un deportista podemos tener un atributo como la cantidad de horas que entrena o el tipo de deporte que practica. Con solo estos 3 elementos podemos definir cualquier clase, pero aún no hemos construido nada, solo es una definición. Es como el plano de una casa, no es más que el dibujo de cómo se supone que debe ser, mas aún no está construida. Sin embargo, podemos a través de este plano construir cuantas casas queramos. Y esto nos lleva justamente al 4º componente, los objetos. Los objetos son la construcción de nuestras clases, es decir, la clase es el plano, mientras que cada una de las casas es un objeto. Así, una vez definida la clase perro, por ejemplo en un videojuego podríamos hacer que un objeto de la clase perro aparezca en una ciudad, con todas las características que le hemos dado. A este proceso también se le llama instanciar. De esta manera, si ponemos otros 2 perros más en la ciudad, diremos que hemos instanciado 3 objetos de la clase perro. Y cada uno puede tener características propias, pues los atributos son a su vez variables, es decir, información que puede cambiar. Así el color del pelo de los perros puede ser distinto. Incluso sus métodos pueden funcionar distinto. Aunque todos ladren, por ejemplo, pueden hacerlo a un volumen distinto. En el video pasado vimos un ejemplo básico de clases en C++. Así que volvamos a él para entender estos nuevos conceptos. Tenemos una clase Vehicle, esta es nuestra clase principal, y es el parent de otras 2 clases, Car y Plane. Esta forma de visualizar las clases es conocida como diagrama de clases. Así podemos ver una clase con sus atributos y métodos y cómo interactúa con otras clases. Las clases son representadas con un rectángulo, y el nombre de cada clase se pone en la parte de arriba. ¿Y qué pasa con los atributos y métodos? Bueno, la clase Vehicle, por ejemplo, tiene un atributo llamado isWorking, y para poner los atributos en este diagrama solo tenemos que escribirlos debajo del nombre, y por el momento pondremos un signo menos antes del nombre. Esto se conoce como modificador. Luego haremos esto con más detalle. Continuando, la clase también tiene un método y es move. Nuestra clase car hereda o deriva de vehicle, por lo que esta relación la marcamos de esta manera. También tiene un atributo que identifica la cantidad de puertas que tiene el auto, llamado doors, además de un método llamado openDoor. Por último, plane también deriva de vehicle. Esta tiene un método llamado fly. Bien, en C++ tenemos definidas estas clases. Y para instanciarlas o crear objetos de estas clases, solo tenemos que tomar el nombre de la clase y asignarlo como una variable de esta manera. Así hemos creado un objeto vehicle, uno car y otro de la clase plane, y eso nos permite acceder a las funciones y métodos de estos objetos. Perfecto, eso es todo. Como se puede ver, realmente estos conceptos ya se habían utilizado en el ejemplo anterior, solo que ahora conocemos sus nombres y su definición. Un tip es que muchos desarrolladores usan distintos nombres para las mismas cosas. Así puedes ver un atributo también como una propiedad, como un campo o como una variable. Mientras que los métodos, por ejemplo, también son funciones. Bien, ahora veamos los principios básicos de la OOP. Estos son encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo. Comencemos con la encapsulación.
Este principio nos habla de que toda la información de una clase debe procurar estar oculta a otras clases, para evitar que esta información sea mal manejada. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa y nuestra empresa se dedica a vender tecnología. Nuestros clientes se inscriben en su primera compra y eso significa que tenemos toda su información. Nosotros podemos manejar esta información y le damos confianza al cliente de que la utilizaremos de buena manera. Sin embargo, también tenemos proveedores. ¿Qué pasaría si nuestros proveedores pudieran acceder a la información de los clientes? Para empezar, no podríamos asegurar el buen uso de la información. Además, que tengan acceso puede significar que esta información sea alterada por los proveedores, lo que puede corromper la información. Estos son los tipos de problemas que pueden ocurrir si la información no se encapsula. Pero ¿cómo se traduce esto en programación? Bueno, volvamos a nuestro diagrama de clases. Anteriormente pusimos un símbolo menos en los atributos y un símbolo más en los métodos. Estos símbolos se traducen en programación como private y public. Private indica que este atributo o método no puede ser accesado fuera de la clase, mientras que public indica que puede ser accesado desde cualquier lugar. Así, por ejemplo, si nuestra clase vehicle tiene el atributo isWorking como privado, este no puede ser accesado fuera de esta clase. Sin embargo, puede ser accesado, por ejemplo, desde el método move, ya que este hace parte de la misma clase. Por su parte, el método move está marcado como public, y es por esto que podemos accesarlo fuera de la clase. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar la información privada? Después de todo, el objeto de una variable es que pueda ser guardada y leída. Bueno, justamente la idea de la encapsulación es que la información cambie, pero solo desde su propia clase. En este caso, por ejemplo, podemos crear una función o método llamado setIsWorking y otro llamado getIsWorking. De esta manera, la primera función nos permitirá cambiar el valor de la variable, mientras que el segundo método nos permitirá leerlo, y al ser públicos podemos llamarlos desde cualquier lugar. A esto se le conoce como getters y setters. Pero, ¿para qué hacer esto? Pareciera que solo estamos añadiéndole una capa de complejidad al uso de una variable. Supongamos que nuestra clase vehicle, al momento de ver si el vehículo está funcionando, también debe verificar si un técnico ha aprobado su uso. En ese caso podemos añadir una variable wasApproved que nos indicará si el vehículo fue autorizado o no. Y debemos cambiar también nuestro método setIsWorking, verificando primero que el vehículo esté autorizado para poder ser puesto en funcionamiento. Esto lo cambia todo. Ahora es mucho más visible la utilidad de tener la información separada de esta manera. En este caso evitamos que un vehículo pueda ser puesto en funcionamiento sin que cumpla todas las reglas que nosotros determinamos. Y aún nos falta ver otro modificador, que se representa de esta manera. En este caso, este nos indica que el atributo o función es protected. Este es como un modificador intermedio entre public y privado, y está ligado a la herencia. Este modificador nos permite usar el atributo o método dentro de la misma clase y además en las clases hijas. Veamos un ejemplo. Si a nuestra clase vehicle le cambiamos el modificador del atributo isWorking a protected, vemos que no podemos acceder a este fuera de la clase, justo como pasa con private. Pero si intentamos usarlo en una clase hija, vemos que tenemos el acceso. Esta es realmente toda la diferencia. Básicamente se usa cuando algo se quiere que esté con acceso privado, pero que aún pueda ser usado en las clases derivadas. Así que recapitulando, la encapsulación nos permite que la información sea accedida únicamente de la forma en que nosotros determinemos, evitando que pueda ser corrompida o mal manejada, y a su vez permitiendo que sea fácil corregir nuestro código. Si cambiamos las reglas, solo tenemos que cambiarlas en esa misma clase, y el resto del código seguirá igual. Esto último está mucho más ligado al segundo principio, la abstracción, que indica que el funcionamiento interno de una clase debe estar oculto para otras clases, y solo aquella información relevante puede ser usada por otros objetos, como en nuestro ejemplo. A nuestras otras clases no les interesa cómo funciona la clase vehicle, solo les interesa que se pueda mover. Internamente vehicle verifica si está autorizado y si está funcionando, y en ese caso se moverá. Esto es justamente lo que evita que haya código innecesario y que podamos corregir y modificar cosas únicamente en un solo lugar.
El siguiente principio es la herencia, pero como ya fue tratado en el video anterior, no lo veremos ahora. Así que continuemos con el último de los principios, el polimorfismo. Este nos indica que el comportamiento de un objeto puede cambiar entre instancias. Esto quiere decir que nuestras clases deben estar definidas de tal forma que los objetos que creemos puedan ser distintos, como por ejemplo el caso que vimos antes, el del perro, donde vimos que una clase perro puede tener un método ladrar y cada uno de los objetos que creemos puede ser distinto, pues el volumen puede cambiar. Pero ese no es el único cambio, también el pelo de cada perro puede ser distinto. Así que tenemos una sola descripción o definición, pero podemos obtener distintos objetos a partir de ella. A nivel de programación, el polimorfismo se usa con ayuda de la herencia. Así por ejemplo, nuestra clase car, que deriva de la clase vehicle, hereda su método move, pero podemos definir cómo funcionará este método, ya que podemos sobreescribirlo. Así el método move de la clase vehicle nos dice que el vehículo se mueve por 5 km, pero podemos sobreescribir el método en la clase car para que diga que el auto se está moviendo. Así podemos definir distintos comportamientos, pero manteniendo el código base. A esto se le llama sobreescritura de métodos o method overriding. Esto en C++ es más claro, ya que se suele usar de esta manera, mientras que en la clase padre se define el método como virtual. Pero también tenemos otro tipo de polimorfismo. Este es la sobrecarga de métodos o method overloading, en el que método o función pueden tener distintos usos dependiendo de los parámetros. Si no conoces acerca de funciones, esto puede ser un poco confuso, pero básicamente una función puede recibir parámetros. Estos son variables que podemos usar dentro de la función, así que al definir una función o método, vemos que tiene un valor de retorno, es decir, una variable que podemos obtener luego de que la función realice sus tareas. También tiene un nombre y un parámetro o varios, e incluso puede que no tenga ninguno. El overloading lo que nos permite es tener dos o más funciones con el mismo nombre, pero que reciben parámetros distintos. Así por ejemplo, una función suma nos permite sumar dos números enteros si ingresamos dos parámetros, o por ejemplo sumar tres enteros si es que le ingresamos 3. Bien, eso fue todo por este video. No se preocupen por el aspecto de programación, pues todos estos temas se tratarán a detalle en los videos de C++. Lo importante por ahora es entender los conceptos. En los videos de C++ se profundizarán los temas ya enfocados con código. Y aquí un resumen de lo visto en este video. Recuerden que en la descripción encontrarán toda la información relevante, redes sociales, etc. Y no olviden dar like, comentar y compartir este video, para que cada día seamos más. Y ahora, sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.